Buenos días, amigos queridos. Estamos en otro programa de Presentando la Verdad aquí en la ciudad de Rivera. Mi nombre es Alejandro y los días lunes y martes, desde las 11:25 hasta las 11:40, compartiré con ustedes mensajes de 15 minutos sobre lo que enseña la palabra de Dios. Puedes comunicarte con nosotros a través de WhatsApp o SMS al 095-507-442. Repito, el número de teléfono es 095-507-442. Como les dije en el último programa, hoy responderemos a las preguntas: ¿qué es la Biblia? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Mira, la Biblia es un libro que ha generado diferente tipo de opiniones a lo largo de muchos años. Muchos eruditos a lo largo de la historia han criticado este libro, han criticado su historicidad y se han burlado de su contenido. Por ejemplo, uno de estos personajes a los cuales no le gustaba la Biblia fue François-Marie Aguet, un hombre extraño quizás. Bueno, este hombre era más conocido como Voltaire. Este hombre, Voltaire, era un personaje ilustre del siglo XVII, el cual era escritor, historiador, filósofo y abogado. Este hombre dijo que en 100 años la Biblia y el cristianismo dejarían de existir y que la Biblia pasaría a ser a lo sumo una pieza de algún museo. Sin embargo, Voltaire murió y a los 50 años de su muerte, su casa fue comprada y utilizada luego como depósito e imprenta de una de las más grandes sociedades bíblicas en el mundo. Paradojas de la vida. Hay muchos libros que año tras año se convierten en bestsellers, quizás duran un año, 2 o algunos años más en esa posición, y se publican varios millones de copias de esos libros. Algunos de los bestsellers incluso más famosos de la historia son, por ejemplo, El Señor de los Anillos, de Tolkien, con 150 millones de ejemplares vendidos, o El Pequeño Libro Rojo de Mao Zedong, con 800 millones de copias. Pero este último libro, que está en segundo lugar en la lista de bestsellers más vendidos en el mundo, no se compara con los más de 5.000 millones de copias que la Biblia lleva vendida. La Biblia es el libro más vendido de la historia y, lejos de haber desaparecido según lo había profetizado Voltaire, se ha convertido en el libro que año tras año es el más impreso, distribuido y vendido. Muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia han prestado y prestan juramento frente a este sagrado libro. Hay algo especial en este libro que ha cambiado la vida de miles de millones de personas a lo largo de la historia. Pero, ¿qué es este libro llamado la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia pretende ser? En primer lugar, la Biblia dice ser inspirada por Dios. Eso lo podemos ver en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde el apóstol Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por lo cual, en casi todos los libros que se venden o distribuyen en el mundo, es interesante que aparece el crédito al autor o a los autores que lo escriben. Sin embargo, la misma Biblia dice que el crédito no es de los hombres que la escribieron, sino de Dios. La Biblia también dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21 que cada una de estas personas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Leamos, ahí dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, solo hay dos opciones posibles: o esto es verdadero y la Biblia es la palabra de Dios, o es falso. Si son verdaderas estas afirmaciones que hace la Biblia, entonces la Biblia es la mayor autoridad sobre la tierra. Si no, es uno de los mejores engaños del mundo. Déjame decirte que la Biblia, amigo querido, es un libro que está compuesto por varios libros. Realmente la misma palabra Biblia proviene de una palabra en griego que significa los libros. La Biblia está compuesta por 66 libros. 39 de esos libros se encuentran en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Por otro lado, la Biblia fue escrita por cerca de 40 autores diferentes a lo largo de 1600 años de historia, comenzando un poco antes del 1500 a.C. y culminando alrededor del 90 después de Cristo. Ahora bien,
Muchos en el mundo se hacen la pregunta, y quizás tú te la hagas también: ¿cómo podemos saber que la Biblia que hoy tenemos es la misma de la de hace de miles de años? Bueno, hay muchas razones para creer en que lo que tenemos hoy en nuestras manos se ha mantenido intacto a lo largo de los años. La historia, los descubrimientos arqueológicos que se han hecho a lo largo de la historia, confirman una y otra vez lo que en la Biblia está escrito. Uno de estos grandes descubrimientos arqueológicos que se han hecho y que ayuda a contestar a esta pregunta ocurrió a mediados del siglo XX en la cercanía del Mar Muerto, en unas cuevas conocidas como las cuevas de Qumran. En esas cuevas se encontraron varias vasijas que contenían lo que hoy se conoce como los rollos del Mar Muerto. Entre esos rollos se hallaron los contenidos de todos los libros del Antiguo Testamento, a excepción del libro de Esther, y que datan de cerca de 1000 años antes de las copias del Antiguo Testamento más antiguas que se disponían hasta ese entonces. Por otro lado, la Biblia nombra o describe muchas ciudades que por muchos años varios historiadores pusieron en duda su existencia. Sin embargo, la pala de la arqueología ha ido desenterrando una tras otra muchas de estas ciudades que confirman nuevamente la veracidad de la Biblia. Realmente, amigo, la realidad de la Biblia es más impresionante que la ficción de Hollywood. Pero la Biblia también permite algo más. No solo es capaz de señalar de forma confiable la historia, sino que también es capaz de describir el futuro de una forma precisa y sorprendente. En Isaías 46:9 y versículo 10, dice Dios: «Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero». La Biblia, amigo querido, contiene las más asombrosas profecías alguna vez transmitidas al ser humano. Por ejemplo, desde antes que Babilonia se convirtiera en un imperio a nivel mundial, Dios había anunciado su derrota. En Isaías capítulo 13, versículo 19, podemos leer: «Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios». Incluso, la Biblia menciona qué poder sería el que vendría y el que vencería al imperio babilónico. Esto lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 51, versículo 11, el cual dice: «Limpiad las saetas, embrazad los escudos, ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia en su pensamiento es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo». Fíjense que no solo profetizó incluso la derrota de Babilonia, sino el poder que la derrotaría. Pero no queda todo ahí, porque además la Biblia menciona el nombre del líder que llevaría a cabo esta hazaña, incluso 150 años antes del nacimiento de ese líder. En Isaías 45, versículo 1 y 2, dice: «Así dijo Jehová a su ungido, a Ciro». Ciro era el nombre de este líder. Dice: «Así dijo Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos». Y si por si eso fuera poco, la Biblia, amigo querido, además indica la sucesión de imperios mundiales que vendrían luego del imperio babilónico y luego del imperio de los medos y los persas hasta los días actuales con una exactitud extraordinaria. Esa profecía particularmente la estudiaremos un poco más adelante. Hay miles y miles de libros, amigos queridos, que perduran un tiempo y luego quedan obsoletos o pierden el efecto que pretendían tener en la gente. Sin embargo, la Biblia dice en Isaías 40, versículo 8, «Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre». Lejos de quedar obsoleta como algunos pensaban, la Biblia, la cual es descrita como la palabra de Dios, sigue y seguirá vigente para siempre. Pero la Biblia es más que eso, es más que información histórica precisa, es más que
un conocimiento de ciencia. Incluso es más que las profecías sorprendentes que se cumplen. El centro, el corazón y el más importante contenido que tiene la Biblia es el relato de lo que sucedió en un monte llamado Gólgota, donde la Biblia dice que el Hijo de Dios, Jesús, murió para que cada uno de nosotros no tenga que morir y podamos tener vida eterna. Ese mismo Jesús dijo en Juan 5:39, «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». Fíjense, amigos queridos, que Jesús le da un valor especial al estudio de las Escrituras. ¿De qué Escrituras está hablando Jesús? De las Escrituras del Antiguo Testamento, de esos 39 libros que te mencioné hace unos momentos. La razón es muy sencilla. El Nuevo Testamento aún no había sido escrito. La Biblia de los tiempos de Jesús era solamente el Antiguo Testamento. Todas las enseñanzas a las que apuntaba Jesús estaban en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es entonces que muchos cristianos hoy en día dicen que el Antiguo Testamento ya no es necesario estudiarlo y que ahora solamente hay que estudiar el Nuevo? Hay personas que creen que el Antiguo Testamento quedó obsoleto y que ahora fue sustituido por el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué leímos hoy en Isaías capítulo 40, versículo 8? Que la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Incluso en el Salmo 119, versículo 160, la Biblia dice de una forma muy categórica, «La suma de tu palabra es verdad». La suma de tu palabra es verdad, no solo una parte, toda la palabra es verdad. El Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo y el Nuevo Testamento después de Cristo. Pero tú no puedes comprender el Nuevo sin estudiar el Antiguo, y ni tampoco puedes ver el cumplimiento del Antiguo sin estudiar el Nuevo. Imagínate que vas a mirar una película con un amigo y la película dura aproximadamente 90 minutos, pero tu amigo pone la película a partir del minuto 80 y solo ves los 10 minutos finales de la película. Dime la verdad, ¿entenderás algo de la película? Es muy probable que no entiendas nada, aunque creas haber entendido algo. Como mucho entenderás algo, pero muy poco, porque te faltó ver el resto de la película. Te faltaron ver los 80 minutos previos para que tengas el contexto necesario para comprender el final. Con la Biblia pasa lo mismo. Estudiar solamente el Nuevo Testamento es como ver la última parte de la película. Incluso, amigo querido, la única evidencia lógica de que el Jesús del Nuevo Testamento es el Mesías que vendría a salvar al mundo se encuentra en el Antiguo Testamento, especialmente en las profecías que anunciaban su primera venida para liberar al ser humano del pecado y darnos vida eterna. Es por esto que la verdad de la palabra de Dios es la que libera. La Biblia, la palabra de Dios, libera al borracho, libera al consumidor de drogas, y es la que hace que los asesinos dejen de serlo, y es la que hace e hizo los grandes cambios positivos en la vida de hombres y mujeres a lo largo de la historia. En una conversación que un cristiano estaba sosteniendo con un ateo, el ateo lo desafió a participar de un debate público la semana entrante, frente a las cámaras de televisión, donde el ateo quería ridiculizar al cristiano argumentando a favor del ateísmo y en contra del cristianismo. El cristiano pensó por un momento y le dijo lo siguiente: «Aceptaré el desafío con una condición. En una semana vendré con 100 personas que fueron borrachos, drogadictos, asesinos, ladrones, prostitutas, que fueron cambiados por el poder de la palabra de Dios. Tráeme tú también 100 personas así, que hayan dejado esa vida por el poder del ateísmo, y haremos el debate público». Lógicamente, el ateo nunca encontró a esas personas. La Biblia, amigo querido, es la carta de amor que Dios dejó a sus hijos, la cual contiene el secreto de la vida eterna, el secreto de la felicidad sin fin y la verdadera paz mental. Mañana quiero contarte más sobre este asombroso libro que ha cambiado la vida de millones a lo largo de la historia y que es capaz de cambiar la tuya si lo deseas de corazón.